Infecciones nosocomiales en los servicios de medicina interna y cirugía del Hospital General del INSSSTE. Esta es una tesis para obtener el grado de maestría en salud pública. La presenta la licenciada en enfermería María Ofelia Álvarez Rodríguez. Está aprobada por el comité de tesis, el doctor Héctor Gerardo Hernández Rodríguez y el doctor Antonio Benito Torres. Está publicada con número de registro en enero 2002 en San Luis Potosí. Bueno, vamos a pasar a leerles un poco de la discusión. Permítanme un momento. Bien. La ciudad de San Luis Potosí y su área conurbada cuentan con un total de población de 850.828 habitantes, de los cuales 61.3% se encuentran en edad económicamente activa. Esto es en un rango de entre 15 y 64 años. El 4.4% están en la etapa de senectud, de 65 años y más. De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, el grupo de 15 a 64 años representa el 42% y los de 65 años y más el 58%. Lo anterior evidencia que la población en los grupos de edad extremos, en este caso en la senectud, son quienes demandan mayor atención hospitalaria. Esto es debido a que la población es vulnerable a presentar enfermedades crónico-degenerativas y que son aquellas objeto de la atención médica interna, uno de los servicios incluidos en el estudio. Asimismo, el mayor porcentaje de la población total de la ciudad corresponde al sexo femenino, con un 52.1%. En tanto, en la investigación se encontró una situación inversa, ya que la proporción de egresos masculinos es del 1.4%, mayor que la femenina. Según registros reportados por el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas del INSSSTE, el 55.6% de los derechohabientes son del sexo femenino y el 44.4% son masculinos, por lo que no existe relación entre las proporciones de derechohabientes registradas y lo observado en el egreso de estudios en esta investigación. En esta investigación, el 50% del total de los egresos se presentaron con infección que se encuentran en la etapa de senectud, con problemas de origen crónico degenerativo como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal crónica, lo cual corresponde a lo reportado en la bibliografía acerca de una mayor vulnerabilidad en las edades extremas de la vida. Como lo refiere Figueroa Castrejón en el estudio realizado en México en el Hospital General de Zona 2A, Francisco del Paso y Troncoso del IMSS, que fueron tratados en la UCI de adultos donde se registraron 35 casos en 183 ingresos durante 10 meses, con una incidencia del 19.1%, una edad media de 64.2 años y una predominancia en el sexo masculino de 57.1%. Los factores relacionados encontrados con mayor frecuencia fueron edad superior a 60 años, con diabetes mellitus y desnutrición crónica, además de 13 funciones directamente relacionadas con el fenómeno del estudio, para una tasa de mortalidad de 8.5 entre el total de infección nosocomial encontradas y del 1.6% entre el total del ingreso registrado en el periodo investigado.
En la presente investigación no se encontró diferencia estadística significativa de los ingresos nosocomiales entre los servicios estudiados, pero vale la pena tener en cuenta que aunque son diferentes los servicios, los pacientes ingresan con los mismos diagnósticos de problemas de origen crónico degenerativo como la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica y la hipertensión arterial. Factores que predisponen a un riesgo mayor para la presencia de infección nosocomial, además del servicio donde requieran de ser internados. Puede ser necesaria la utilización de diferentes procedimientos invasivos que, aunado a sus problemas de base, incrementan el riesgo. El estudio actual de los 131 egresos revisados, un total de 22 presentaron algún tipo de infección en los servicios de medicina interna y cirugía, con un índice de infección nosocomial del 16.8% en los dos servicios. Es decir, 1 y 2 de cada 10 egresos pueden presentar un episodio de infección nosocomial. Además, se encontró asociación estadísticamente significativa entre la presencia de infección nosocomial y el estar hospitalizado. Esta infección nosocomial es más alta de lo que se espera según la norma oficial mexicana, que es de 5 como máximo en hospitales de segundo nivel de atención. Lo anterior puede explicarse, entre otras razones, porque dentro del hospital no existe personal dedicado a la vigilancia de las infecciones nosocomiales, y quienes reportan los casos son los jefes de cada uno de los servicios de hospitalización. Además, el personal tiene a su cargo la atención directa del paciente y desconoce varios aspectos relacionados con la vigilancia epidemiológica. Aunado en muchas ocasiones a la escasez de recursos materiales para la atención directa de los pacientes, pero sin duda estos resultados son altos para un hospital de segundo nivel de atención y con las características tanto físicas como de infraestructura con las que cuenta esta institución. En el servicio de medicina interna, el IN, que sería el índice de infección nosocomial, es del 11.15% y de 5.3% en cirugía. Sin embargo, se encontró que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el índice de infección nosocomial en los dos servicios estudiados, lo cual significa que no es determinante. El servicio del cual egrese un paciente para que presente algún episodio por infección nosocomial dentro del hospital. Estos resultados son muy superiores a los que aparecen en las referencias bibliográficas internacionales, en las que se reporta que entre un 5 y 10% de los pacientes hospitalizados adquieren un episodio de infección nosocomial. Sin embargo, un estudio realizado en 1982 en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán reporta un índice del 18.9 de infección nosocomial por cada 100 egresos, muy cercano al del Hospital General ISSSTE del 16.8%. A pesar de que es un hospital mucho más pequeño, en cuanto a estructura, solo cuenta con una planta física para el área de hospitalización, la cual se divide por servicios, con áreas bien delimitadas para urgencias, quirófanos, neonatología, pediatría, gineco-obstetricia, medicina interna, cirugía y otras especialidades que se toman como parte del servicio de cirugía. En relación con los servicios estudiados, es importante mencionar que el hospital cuenta con un total de 91 camas distribuidas en las salas de 3 camas cada uno, con una distancia de aproximadamente medio metro entre ellas. Asimismo,
En muchas ocasiones no se dispone del equipo y el material suficiente para proporcionar una nueva y buena atención al paciente. Se cuenta con 2 lavabos para el aseo de las manos que son utilizados por el personal de 4 áreas de hospitalización: medicina interna, cirugía, especialidades y gineco-obstetricia. Además, no se dispone del personal completo de enfermería para atender a todas las necesidades que el paciente requiere. Todo lo anterior podría explicar algunas de las causas por las que el índice de infección nosocomial es alto. Sin embargo, las características del Hospital General INSSSTE son muy diferentes a las del Instituto Nacional de Nutrición, institución de tercer nivel de atención que recibe a pacientes de diferentes partes del país. Proporciona atención a la población abierta y tiene una mayor concentración de trabajadores. Cuenta con especialidades de alta complejidad donde se realiza un mayor número de procedimientos invasivos y por lo tanto tiene un riesgo mayor de presentar alguna infección nosocomial y por ende un mayor índice de las mismas. La mayoría de los informes acerca de las infecciones nosocomiales en México expresan que los resultados no corresponden a la realidad, probablemente por el subregistro y por un inadecuado sistema de vigilancia epidemiológica. El Comité de Control de Infecciones Nosocomiales del Hospital General del INSSSTE, representado por los diferentes jefes de departamento, en 1998 buscaba identificar el índice de nosocomial en los pacientes hospitalizados. Sin embargo, según reportes, hasta 1999 solo se habían presentado 3 casos. Con respecto a los hallazgos sobre el promedio de días de estancia, fue de 7.7 en los 15 episodios de infecciones en el servicio de medicina interna, similar al estándar de la Secretaría de Salud, que es de 7 días por paciente. En el servicio de cirugía, de 7 infecciones identificadas, se observó un promedio de 10.6 días por paciente, muy superior al estándar, que es de 5 días por paciente según se establece para hospitales de 30 a 120 camas, lo que tiene implicaciones familiares, económicas, sociales y laborales, y entre otras para el paciente, además de un mayor riesgo de infecciones agregadas para la institución. Representa mayores costos de atención, deficientes indicadores de la calidad de la atención e incremento del personal para la prestación del servicio directo al paciente y, por lo tanto, incremento en las erogaciones económicas. Los estudios antes mencionados coinciden con lo señalado por el Ponce de León y Col. En la Revista de Salud Pública de México, quienes reportan que existen diversos hospitales dedicados a la atención de adultos, en donde las tasas de infección nosocomial van desde el 1.3% hasta el 19.3%, y dentro de las más frecuentes están las de vías urinarias, que en el país ocupan uno de los primeros lugares en hospitales dedicados a la atención de población adulta. Figueroa Castrejón también refiere que los desencadenantes directos más frecuentes de la infección nosocomial encontrados fueron uso de sonda uretral, el 36.6%, intubación endotraqueal y asistencia mecánica ventilatoria del 42.3% e intervenciones quirúrgicas del 23.1%. Otras de menor trascendencia fueron el uso de catéteres endovenosos, la obstrucción biliar y la alimentación enteral. Las infecciones principales se registraron a nivel pulmonar con un 6.5%, intraabdominal con un 4.9%,
En vías urinarias un 4.4%. Hubo casos aislados de abscesos de pared de 1.1%. Septicemia, enteritis, colagenitis y flebitis del 0.5% cada uno. Señala el mismo autor que existe predominio de la presencia de infección nosocomial en los hombres del 57.1% con relación a las mujeres. A diferencia de este estudio en el cual se encontró una proporción igual del sexo masculino y el femenino, sin embargo, debe tenerse en cuenta que se excluyó el servicio de gineco-obstetricia, donde se hospitaliza población exclusivamente femenina. Con relación a lo encontrado en la investigación, se identifica en los cultivos de laboratorio una combinación de microorganismos tanto gram positivos y gram negativos, aunque prevalecen los gram positivos. A pesar de la utilización de antibióticos de tercera y cuarta generación, por lo que puede decirse que no existe relación con lo reportado en la bibliografía acerca de la variación de los agentes causales de infección nosocomial a través de décadas. La proporción de cultivos realizados en el total de los egresos se presentaron infecciones nosocomiales y fueron del 59.1%. A pesar de que no existe limitante por el Departamento de Microbiología del Laboratorio del Hospital para llevar a cabo este medio de diagnóstico, en todos los egresos que representan o presentan algún tipo de infección nosocomial. El hecho de que el laboratorio no especifique en el 30.8% de los casos el tipo de microorganismo identificado en el cultivo repercute de manera directa en el sistema de vigilancia de las infecciones, ya que sin el reporte del germen causante resulta difícil conocer el comportamiento del microbio, el comportamiento microbiológico que prevalece en el hospital. La sensibilidad de los antibióticos y lo que a su vez puede inducir la resistencia a la terapia antimicrobiana y favorecer la diseminación de la infección. De la misma manera, señala Stuart Walker que los agentes patógenos en infecciones nosocomial han variado como consecuencia de diversos factores. Los primeros patógenos que se descubrieron fueron gram positivos, principalmente el Staphylococcus aureus. Posteriormente y hasta la fecha han predominado los gram negativos como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y el grupo de Klebsiella, los cocos gram positivos, los enterococos y los estafilococos. De la misma manera, estos agentes infecciosos juegan un papel importante y su conocimiento es de prioridad en el programa de vigilancia de las infecciones nosocomiales. La norma oficial mexicana indica que una evidencia de presencia de infección en un paciente es el aislamiento del microorganismo por medio del cultivo de laboratorio. En esta investigación se midió la calidad a través de la continuidad y la oportunidad en la atención del egreso con un evento de infección nosocomial, observándose en la oportunidad que de los 22 episodios de infección nosocomial a un 81.9% que representan 18 egresos se administró el mismo día que se diagnosticó la infección. En cuanto a la continuidad, se revisó la presencia de notas de evolución tanto médicas como de enfermería y se encontró que no existe continuidad en el 40% de los egresos que presentaron episodios de infección nosocomial en el servicio de medicina interna por parte del personal médico y en el 54.3% en el personal de enfermería. En cirugía se presentó una no continuidad del 57.1% de las notas y en un 28.6% de las de enfermería. Con respecto a la calidad de la atención, que es uno de los temas de interés y empuje mundial, donde el término calidad puede ser engañoso, ya que no siempre es posible garantizar un nivel dado de calidad. En el mejor de los casos, a lo que se puede aspirar es a salvaguardar la mejor calidad de la atención. Pero en particular, los investigadores
se atraen por el tema de infección nosocomial, porque refleja la calidad de la atención que se proporciona al usuario. Sus causas son variadas, pero sus consecuencias son innegables por el incremento de la morbilidad y la mortalidad, además de los costos económicos, según señala Jaime Sepúlveda. En relación a lo anterior, menciona Donovedian que el expediente clínico es la fuente de información más frecuente para la revisión de la efectividad y la eficiencia, pero desafortunadamente los expedientes suelen ser muy deficientes. Frecuentemente están incompletos y son muy poco precisos, y puede que mucha de la información registrada no es verdadera. Los diagnósticos frecuentemente no están justificados o están mal codificados, o las causas de muerte están mal asignadas. Las pruebas de laboratorio, los exámenes radiológicos y patológicos y todas las menciones sufren notablemente lo que se ha llamado errores de observación. Asimismo, señala que el expediente constituye un documento legal muy importante, así como la herramienta básica para el trabajo clínico, la enseñanza y la investigación. En la investigación realizada en el Hospital General del INSSSTE, el índice por infección nosocomial por herida quirúrgica fue de un 4.6 por 100 egresos entre 1998 y 1999, menor a lo reportado por Volcott y Cole, posiblemente explicado porque el hospital objeto de estudio tiene una capacidad menor de camas y realiza un menor número de cirugías. Atiende solo población derechohabiente y además excluyó del servicio a ginecobstetricia, donde se realizan intervenciones quirúrgicas con riesgo de presentar infección nosocomial como las cesáreas, resección de mama, histerectomías y colpoperineoplastias. En este estudio de 49 intervenciones quirúrgicas se identificaron 6 infecciones con un índice de 12.2 por cada 100 egresos quirúrgicos, observando que el índice de infección nosocomial es mayor en relación al estudio referido en el Instituto Nacional de Cancerología. Aunque no fue posible identificar la clasificación de las cirugías según la norma para el control de infecciones nosocomiales de herida quirúrgica, ya que no se registraron estos datos en los expedientes. Los episodios de infección nosocomial por cirugía quirúrgica que presentaron en igual proporción de un 13.6% en varones y en mujeres, con un índice mayor en el servicio de cirugía de 3.8, que en medicina interna es 0.76% del total de las cirugías identificadas con infección nosocomial. El 84% fueron programadas y el 16% fueron de urgencia. En ninguno de los egresos con herida quirúrgica estudiados se administraron antibióticos profilácticos antes del procedimiento quirúrgico, como lo señala González Ojeda Alejandro en su artículo Profilaxis antimicrobiana en cirugía general, estudio realizado en el Servicio de Cirugía General del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, donde menciona que en el momento más conveniente para administrar antibiótico profiláctico es de los 30 a los 120 minutos antes de la incisión de la piel. En cambio, en este estudio se indicaron con posterioridad al mismo, con frecuencia por los 3 y cuarta generación. Asimismo, González Ojeda menciona que cuando la profilaxis se administra en el posoperatorio inmediato, los resultados terapéuticos serán inferiores, ya que la inflamación, la vasoconstricción
constricción y trombosis vascular alrededor de la herida impiden la concentración adecuada del antimicrobiano en la misma, según esta investigación en el Hospital General del ISSSTE. No se utiliza la profilaxis adecuadamente como lo refieren los diferentes estudios. Del Costa R, en un simposio, uso de antibióticos en hospitales, menciona que a nivel hospitalario el 65% de los antibióticos son utilizados en forma inapropiada. También existen errores en el criterio acerca de cuándo cambiar los antibióticos y las dosis, los intervalos y la combinación de los mismos, y lo más grave de estas prácticas inadecuadas es la generación de cepas resistentes a nivel hospitalario. También se implican costos muy elevados. Además, menciona que existen infecciones a las que se enfrenta el clínico en la práctica hospitalaria. Existen 3 categorías de infecciones y una de ellas corresponde a las nosocomiales propiamente dichas, donde se indican antibióticos de 3 situaciones: cuando está documentada clínica y o bacteriológicamente, cuando hay una sospecha de infección o como profilaxia en situaciones especiales, siendo la más socorrida la profilaxia quirúrgica. Asimismo, se estima que entre el 30 y un 50% de los pacientes hospitalizados reciben algún antibiótico y de estos hasta el 65% su uso es inadecuado. En un 75% se emplea con fines terapéuticos y en un 25% como profilaxis. Con relación a los resultados antes mencionados, la infección nosocomial por herida quirúrgica ocupa uno de los primeros lugares dentro del hospital, similar a lo reportado en informes nacionales e internacionales. Sin embargo, el índice encontrado es menor a lo que reporta la bibliografía en los otros hospitales del país de tercer nivel de atención. Posiblemente porque en el presente estudio no se incluyó al servicio de ginecobstetricia, donde se presenta un índice alto de infecciones, como lo menciona Figueroa Ricardo y Col. En el estudio de infecciones nosocomiales de origen ginecobstétrico en el Hospital de Atención Perinatal realizado en 1980, en el que se reporta que egresaron 7.279 pacientes y que en 143 obstétricas y ginecológicas cursaron 173 eventos de infección nosocomial, lo que significa una tasa cruda de 2.37 por cada 100 egresos. En relación a la investigación actual, la tasa cruda fue de 4.5 por 100 egresos con herida quirúrgica en el servicio de cirugía, superior a lo referido por Ricardo Figueroa. En relación a un estudio realizado por Volkov P. y Col. en el Instituto Nacional de Cancerología en 1997, hospital con 117 camas de hospitalización distribuidas en oncología médica, cirugía oncológica y radioterapia. UCI con 6 camas y unidad de trasplante de médula ósea con 3 camas de aislamiento parcial, en donde se vigilaron 62.733 egresos de junio en 1986 a diciembre de 1996. Y encontraron que durante el último año se presentó una tasa anual del 8.07 de infección nosocomial por 100 egresos. Las heridas quirúrgicas. Respecto al procedimiento invasivo, la intervención quirúrgica es una de las complicaciones posoperatorias más frecuentes, como lo reportan diversos autores. Villar, Comte y colaboradores en 1980 señalan que durante la década de los 80 la infección por herida quirúrgica fue la segunda causa de infección nosocomial en distintos hospitales nacionales, ocasionando alrededor del 20% de las mismas. En el estudio realizado por estos mismos autores en 1993 con pacientes quirúrgicos en el Instituto Nacional de
cancerología, se vigilaron 3.372 cirugías durante un periodo de 18 meses, de las cuales 53.6% fueron limpias y 41.2% limpias contaminadas y el 2.4% contaminadas y el 2.7% sucias. Se obtuvo una tasa cruda de 9.28 infecciones por cada 100 cirugías, 2 veces más arriba de lo reportado en hospitales generales estadounidenses. Los hallazgos microbiológicos de este estudio respecto a la infección por herida quirúrgica no son similares a lo reportado en la literatura, ya que los agentes que se aislaron fueron principalmente la Candida sp, los bacilos gram negativos, Proteus mirabilis, Serratia sp, mientras que la bibliografía señala que los gérmenes causales de una herida quirúrgica o de un índice por herida quirúrgica más frecuente en cirugías limpias son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus coagulasa negativo, mientras que las cirugías limpias contaminadas o sucias son Enterococcus sp, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias gram negativas, tanto aerobias como anaerobias. En el Hospital General del ISSSTE se observó que del total de egresos se registraron 24 cateterismos urinarios. De estos, el 18.3% del total de egresos estudiados y el 22.5% del total de egresos en el servicio de medicina interna y un 13.3% del total en cirugía. Asimismo, se encontró que la infección de vías urinarias no está en los primeros lugares, con una tasa cruda de índice nosocomial por esta causa de episodios de 1.5 episodios por cada 100 egresos y una proporción de 9.1% del total de las infecciones identificadas, con un índice de infección nosocomial de vías urinarias de 8.3 por cada 100 egresos con cateterismo urinario. Con relación al sexo, se presentó una de cada sexo, ambas en el servicio de cirugía y en pacientes en etapa de Senectuc, por lo que existe diferencia con el estudio realizado por la Universidad de Michigan en Estados Unidos, ya que fue solamente realizado en el Departamento de Medicina Interna y las condiciones tanto del área física como de infraestructura son muy diferentes a las de México. En relación a la etapa de la senectud y el agente causal, tiene semejanza con lo reportado en Tinoco, JC y Col, ya que ambos episodios se presentan en pacientes de 65 años y más. No existió predominio por el sexo. En lo que respecta a la infección de vías urinarias, en el cultivo se identificó la Escherichia coli, el principal agente causal de este tipo de infecciones. De la misma manera como la menciona Juan Carlos Tinoco y Col en su estudio en el Hospital General de Segundo Nivel de Atención de la ciudad de Durango, acerca de la infección nosocomial en vías urinarias, del total de su muestra de 962 pacientes, se presentaron 125 episodios de este tipo de infecciones en 92 pacientes, con predominio en el sexo femenino y con una tasa cruda del 12.9 episodios por cada 100 egresos, con frecuencias mayores en los servicios de medicina interna, cirugía con un 41.6% y medicina interna con 36.6%, y preferencia por los grupos de edad extrema con una tasa del 41% en los 65 años y más. Es importante hacer mención que las infecciones de vías urinarias se asocian a la presencia de sonda vesical hasta en un 80% y que son más frecuentes en mujeres por tener una urea más corta. Asimismo, en un estudio realizado en el Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Michigan de Estados Unidos en 1998, se encontró que de un 25% de pacientes hospitalizados con cateterismo urinario, un 5% desarrollan bacteriuria y para prevenirla recomiendan utilizar el catéter. Utilizarlo solo cuando se necesite y retirarlo lo más pronto posible.
Además, debe tenerse en cuenta que el sistema cerrado y el uso de una buena técnica séptica en la colocación del circuito son cruciales para reducir el riesgo de la infección. Los resultados del presente estudio en relación a la neumonía nosocomial muestran que en las salas de terapia intensiva se colocaron 5 intubaciones endocreales, de las cuales el 60% presentaron infección nosocomial, con una tasa de 50 episodios de neumonía nosocomial por 100 egresos, con ventilación mecánica. En la sala de terapia intensiva, uno de los factores de riesgo que probablemente está asociado a la presencia de este tipo de infección es la permanencia de la cánula, pero en ningún caso se registró si hubo cambio del circuito como se establece en los lineamientos para la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica cada 48 horas. Asimismo, no se registró el retiro de la intubación en ninguno de los pacientes, aunque como ya se mencionó, según el estudio de Sorobanes Ramírez, el cambio de circuito a las 72 horas no se encuentra asociado a la presencia de neumonía. Es importante mencionar que no se presentaron casos de mortalidad para esta causa y por esta. En cuanto a los microorganismos aislados, SIDM y Col reportan como el principal microorganismo causante de la neumonía nosocomial a la Pseudomonas aeruginosa. Igual a los hallazgos de esta investigación y según reportes de laboratorio en infección nosocomial por neumonía, también hallaron Candida sp. En cuanto a la neumonía nosocomial, en un estudio realizado en la Universidad de Michigan de Estados Unidos en 1997, en la Unidad de Medicina Interna del Departamento de Cuidados Intensivos, encontró que la frecuencia de esta complicación hospitalaria en los pacientes es de 0.5 al 2.0% y está asociada a la morbilidad y la mortalidad, y sus factores de riesgo incluyen la ventilación mecánica mayor a 48 horas, la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos y la severidad de la enfermedad subyacente. Los microorganismos identificados más comunes fueron la Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Enterobacter. En México, en el estudio efectuado por SIDM y Col en 1994 en un hospital de la Secretaría de Salud acerca de la epidemia por infección nosocomial respecto a la ventilación mecánica, encontraron una incidencia del 74%. La mortalidad cruda fue de 88% en la unidad de cuidados intensivos, aunque esperaban una mortalidad del 19.5%, de acuerdo con la clasificación Apache. Por su parte, Soberanes Ramírez y Molinar Ramírez, en el estudio que realizaron en 1998 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México acerca de este mismo problema en niños y en adultos, compararon los cambios del circuito de ventilador cada 72 horas versus cada 24 horas e identificaron que los gérmenes causantes de infecciones nosocomiales por intubación endotraqueal fueron Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans y Klebsiella. Además, se encontró que el cambio de circuito de ventilador cada 72 horas no aumenta la incidencia de neumonía. La terapia parental en los pacientes hospitalizados se utiliza cuando se inicia el tratamiento farmacológico. Es necesario para lograr una mayor rapidez en el efecto, pero no está exenta de complicaciones o riesgos, y uno de ellos es la flebitis. En el presente estudio se identificó, con base en los signos y en los síntomas, un solo episodio de flebitis con infección nosocomial, que representa en un 4.5% del total de infección nosocomial. Se presentó en un paciente del sexo masculino del servicio de cirugía, con diagnóstico de diabetes e hipertensión. El recambio del circuito de la venoclisis se realizó posterior a las 48 horas que establece la norma, y no se logró identificar si fue cambio total o parcial, ya que no aparece en el registro correspondiente. Tampoco se logró determinar el microorganismo causante, dado que no se realizó el cultivo. Estos resultados
no tienen similitud con los del estudio de Hernández Ramos y Gaitán Mesa, en el que señala que las infusiones parenterales son vulnerables a la contaminación microbiana, ya sea durante la elaboración intrínseca o más frecuente durante la preparación extrínseca en el hospital. Sin embargo, información sobre la contaminación de estas terapias es limitada. Y su información. En el estudio realizado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Hospital Civil de Guadalajara y los hospitales pediátricos Moctezuma y Legaria del departamento del DF, con un tamaño de la muestra en cada hospital de 127 soluciones endovenosas y selección de pacientes al azar, los autores muestran como resultado que de 466 soluciones parenterales se encontraron 31 contaminadas, con una tasa de contaminación global del 6.6%. Los gérmenes de la familia Klebsiella Enterobacter serratia fueron los gérmenes causales de la contaminación en el 87% de los casos, correspondiendo un 32% a Klebsiella sp y un 54% a Enterobacter sp. Trejo Pérez y Cole, en un estudio sobre factores de riesgo para el desarrollo de flebitis bacteriana asociada a venoclisis en un hospital de México en 1994, muestran que un resultado adverso de la hospitalización de los pacientes es la presencia de flebitis, pues encontraron una incidencia del 7.4%, más alta que la reportada por Guzmán R.G. y Velázquez Jones J.W., Dunford y Henser, de 0.2 al 4.6 en el Hospital Infantil de México. Los factores relacionados con la aparición de esta infección fueron la permanencia del catéter en estado nutricional, el problema de base, la mayor en los pacientes con problemas de tipo hemato-oncológico. Conclusiones. De los 138 egresos que se revisaron, se observó que la mitad de ellos se encuentran en la etapa de senectud, ya que cuentan con 66 años y más. Asimismo, corresponden al sexo masculino, un 60.7% en ambos servicios de hospitalización. Dentro de los principales diagnósticos de ingreso se encuentran los problemas de origen crónico degenerativo como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal crónica. De la misma manera, la mayor frecuencia de procedimientos invasivos fue la venoclisis, tanto para el total de egresos como para los que presentaron infección nosocomial. El promedio de procedimientos invasivos por egreso fue del 2.04 en pacientes con diagnóstico de infección nosocomial. El índice de infección nosocomial en Hospital General del ISSSTE es del 16.8, muy superior a lo que establece la Secretaría de Salud, que es de 5 como máximo. El promedio de días de estancia es de 12.3 en los egresos que presentaron episodios de infección nosocomial, mientras que en los que no presentaron este tipo de complicación fue del 7.67 días de los egresos que presentaron infección nosocomial. Se observa que una mayor proporción corresponde al sexo masculino y se encuentran en la etapa de senectud, ya que el 50% cuentan con 65 años y más. De los dos servicios estudiados, el que presentó un índice mayor de infección nosocomial fue medicina interna, con un 11.5, con 15 episodios de infección nosocomial y un promedio de días de estancia de 7.7 días, en relación al servicio de cirugía que presentó 7 episodios con un índice de 5.5 y un promedio de días de 10.6, ambos promedios superiores al estándar que establece la Secretaría de Salud. Con respecto a los principales antibióticos que se emplearon en los egresos con infección nosocomial, se encuentran los de tercera y cuarta generación, como la crefioxona, y los agentes etiológicos más frecuentes en estos egresos fue la Candida albicans, Escherichia coli, Candida sp y Pseudomonas. A pesar que desde 1972 se establecieron los criterios para realizar la vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales,
En México aún no se tiene bien conformado un programa que sea aplicado en todos los hospitales y que facilite la vigilancia efectiva, ya que no todas las instituciones cuentan con el recurso tanto humano como material para efectuarlo. Por tal razón, en muchas ocasiones no se reporta el índice real de infección nosocomial, situación que prevalece en el Hospital General del INSSSTE. Pero lo que es innegable es que este es un problema relevante de salud pública y que refleja la calidad de atención que se proporciona al usuario de los servicios de salud. Como indicadores de calidad de la atención que se proporciona al derechohabiente, se evaluaron la continuidad y la oportunidad, observándose que exista una falta de continuidad por parte del personal profesional, tanto médico como de enfermería, en la atención directa al paciente en el servicio de medicina interna de un 40% y un 47% respectivamente. De la misma manera, en cirugía es del 57.1% por los médicos y un 40% por las enfermeras. Proporcionan la atención al usuario, pero no se registra en el expediente clínico. Punto importante, ya que es un documento médico legal. En esta investigación permitió no solo evaluar las condiciones de salud de la población hospitalizada en los servicios de medicina interna y cirugía del INSSSTE, sino también evaluar la respuesta institucional al problema de infección nosocomial como un indicador de la calidad de la atención. La presente investigación abre un espacio no explorado por los investigadores dentro del Hospital General INSSSTE, por lo que da pauta para que se realicen más investigaciones en beneficio no solo para el área médica y de enfermería, sino también para el derechohabiente que demanda los servicios de la salud que proporciona el hospital y que espera que sean de buena calidad. Como recomendaciones, con respecto a la norma oficial mexicana para el control y la prevención de las infecciones nosocomiales, es importante que se difunda entre todo el personal que labora dentro del hospital, ya que de su conocimiento depende que los trabajadores participen en la vigilancia epidemiológica, la cual debe fortalecer en el Hospital General del ISSSTE y en sus diferentes servicios de hospitalización, ya que el índice encontrado es muy superior a lo que la norma está estipulado. Es importante capacitar a todo el personal del hospital acerca del programa de vigilancia de infecciones nosocomiales, donde se incluyan temas como la norma oficial mexicana, los objetivos, las metas, los seguimientos de los pacientes, con los recursos disponibles para este programa y sistema de información con el propósito de sensibilizarlos y lograr que participen activamente en el desarrollo de diferentes actividades de vigilancia, detección y control, principalmente a los grupos de mayor vulnerabilidad, como son los pacientes en la etapa de Senectug y con problemas de origen crónico degenerativo. Se sugiere dar a conocer a todo el personal que labora en el hospital un cuadro básico con los antibióticos de primera elección, con el propósito de evitar el uso de tercera y cuarta generación, ya que si se tiene comprobado que su uso sin justificación trae como consecuencia la resistencia de los microorganismos. Se debe realizar un control permanente del programa una vez que se ha implementado, de tal forma que en las reuniones mensuales con los responsables del comité se recomiende el desarrollo de las actividades marcadas por la norma, de acuerdo a sus objetivos, políticas y además evaluar el buen cumplimiento. Bueno, recordemos que esta es una tesis de titulación para la maestría en salud pública de María Ofelia Álvarez Rodríguez, emitida en enero del 2002. La voy a colocar en los comentarios para que puedan revisarla más a detalle.